Buenas tardes con todos los presentes. De la tarde del día 19 de mayo de 2026, encontramos en la sala de audiencia del equipo especializado en delitos ambientales y otros, que dirige el juez Omar Mano García Zabaleta, con intervención del abogado Raúl Medina Gamboa, quien va a hacer los actos procesales. Se va a llevar a cabo la audiencia de control de acusación en el expediente 2192-2018, cuaderno 71. Proceso seguido contra Marino Panduro Antonio y Valer Pinto Héctor por contaminación del medio ambiente, dejando constancia que la audiencia se realiza en forma virtual y se registra en audio. Acredítese, Procuraduría, encienda su cámara, por favor, para la acreditación y el desarrollo de la audiencia. Señor magistrado, muy buenos días, muy buenas tardes a todas las partes presentes. Víctor Manuel presente, abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, señalando al domicilio procesal de la Unidad Javier Bravo, número 1440 del distrito de San Isidro, provincia de Departamento de Lima, con casilla electrónica asignada el número 614, con correo institucional procuraduría.milan@pge.gov.pe y con teléfono de contacto 989057828. Por acreditado, doctor. Correcto. La defensa técnica de Antonio Marino Panduro. Cámaras encendidas. Defensa de Héctor Valer Pinto. Señor magistrado, muy buenas tardes con todos los presentes. Quien los saluda es el abogado Freddy Jiménez Peralta, con número de colegio de abogados de Lima 65098, con número telefónico con el aplicativo WhatsApp 9939399256, correo electrónico freddylawyer1075@gmail.com y las demás que ya se encuentran consignadas en el expediente, señor magistrado. Correcto, por acreditado. La defensa de Antonio Marino Panduro. Muy buenas tardes, señor magistrado. También hacer extensivo el saludo a los demás sujetos procesales presentes en esta digna audiencia. Mi nombre es Jorge Luis Salazar Maldonado, con registro del Colegio de Abogados de Ucayali 394, casilla electrónica 54865, domicilio procesal en el Jirón Coronel Portillo 480, oficina 107 de la ciudad de Pucallpa. Gracias, doctor. Señor abogado, su medalla que le identifica como abogado defensor. Doctor, por favor, si me excusa, solamente en 2 minutos me lo están pasando. Lo que pasa es que estoy en otra oficina porque no tenía señal y me estoy acreditando con la medalla correspondiente, señor magistrado. Tiene que ser más diligente, por favor. Ya estamos en una audiencia oral y pública que está siendo transmitida incluso. Por esta única vez se le va a sonar, caso contrario se va a multar. Gracias, doctor. Fiscalía. Acredítese, Fiscalía. Señor juez, muy buenas tardes. Con todos los presentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Rojas Arellano, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa Especial en materia ambiental del Distrito Fiscal de Ucayali, cuyos generales de ley ya obran en audios. Bien, se tiene por acreditado, se da por instalada la audiencia y se concede la palabra al representante del Ministerio Público a fin de realizar su requerimiento acusatorio en forma breve y resumida, señor fiscal. A su cámara, señor fiscal. Gracias, señor juez. Efectivamente, en este estado procesal, el Ministerio Público, en mérito lo establecido en el artículo 349 de nuestro ordenamiento procesal penal, pasamos a fundamentar en esta reformulación de acusación en contra de los ciudadanos Héctor Valer Pinto y Antonio Marino Panduro, a quien se le siguió investigación por el delito de contaminación del ambiente en su modalidad de contaminación del ambiente, así como responsabilidad de representantes legales de las personas jurídicas. Estos delitos penales se encuentran tipificados en los artículos 304 y 314A de nuestro Código Penal. Voy a exponer brevemente, señor juez, los hechos atribuidos a cada uno de ellos.
Antonio Manero Panduro se le atribuye que siendo alcalde provincial de Coronel Portillo entre los años 2015 hasta el 2018, ha omitido, comisión por omisión, impedir un hecho punible en su posición de garante y en su calidad de alcalde provincial de Coronel Portillo, en infracción a las normas legales establecidas en su ROF, Reglamento de Organización y Funciones, decretado mediante Ordenanza Municipal 011-2016, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, del 10 de mayo del 2016, toda vez que fluye del mismo los siguientes acápites y artículos. El artículo 4 señala que dentro de sus responsabilidades de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el tercero está la protección y conservación del ambiente. En el artículo 12, en lo que respecta a alcaldía, su condición de alcaldía, en sus funciones está la octava, que es la de dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. También encontramos en el 13º artículo, que es cualquier problema someter al Consejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus instrumentos. El 21º también tenemos de proponer al Consejo Municipal la realización de actos de control. Y en el 32 tenemos que debe atender y resolver los pedidos que formulan las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlas ante el Consejo Municipal. En el 24º tenemos el de proponer al Consejo espacios de concertación y participación vecinal. Esta omisión por parte del alcalde a sus obligaciones como alcalde provincial de Coronel Portillo, ¿qué originó? Originó que la empresa contratada, Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali, Coincar, causara perjuicio, alteración y daño grave al ambiente y sus componentes, mediante el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento generadas en el camal municipal de Coronel Portillo, el mismo que se encuentra ubicado en las coordenadas UTM este 539310 y norte 9072911. Como consecuencia de la actividad de faenamiento de animales de basto, como vacuno, bovino y porcino, durante su encargatura. Estamos hablando del 20 de febrero del 2017 al mes de abril del 2017. Estas aguas residuales eran vertidas sin tratamiento previo al cuerpo natural de agua. O sea, la utilización de la planta de tratamiento de aguas residuales, el cual se encontraba y verificado se encontraba colapsado. Esto se evidenció con la presencia de aguas negras, estancadas, con olor fétido y colmatación de las pozas de secado de sedimentación, con excretas secas del propio ganado que ahí había sido beneficiado. Estas aguas residuales discurrían por la parte posterior del camal hasta la laguna, en cuyas aguas residuales llegaban a un cauce natural, que es un afluente, la laguna de Cachibococha. Esto provenía del camal sin contar, como lo repito, con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, afectando así la calidad de las aguas por la descomposición de la materia orgánica, exponiendo a la población ribereña que habitan en esos alrededores del camal municipal. El hecho atribuido a Héctor Valer Pinto es que, siendo gerente general del Consorcio Industrial de Carnes Coincar, desde el 20 de febrero del año 2017, en que suscribió el contrato de administración temporal del camal municipal, llamado Inversión Privada 001-2017, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, este contrato con la propia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tenía el pleno conocimiento de la actividad de riesgo al ambiente que él asumía. Sin embargo, omitió tomar las medidas para evitar daños al medio ambiente en su posición de garante, causando así perjuicio, alteración y daño grave al ambiente y sus componentes, toda vez que no cumplió con sus obligaciones gerenciales en su calidad de gerente general de este consorcio industrial de carnes llamado Coincar.
Con esta conducta ha incumplido, en primer lugar, la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, al él no adoptar medidas para prevenir contaminación, ni siquiera gestionar impactos ambientales. Asimismo, ha contravenido la Ley General de Sociedades al no actuar con diligencia y lealtad, faltando al deber de supervisión de operaciones, velando por el cumplimiento normativo y proteger el interés público y el medio ambiente. Asimismo, no realizó una evaluación de impacto ambiental antes de iniciar su proyecto, toda vez que el mismo no podía generar impactos negativos, toda vez que el mismo podía generar impactos negativos significativos en el ambiente o la población, así como no estableció sistemas para el manejo adecuado de residuos o control de emisiones que generaron la contaminación, y a su vez no monitoreó las operaciones para poder detectar y a su vez corregir desviaciones que pudieran afectar el ambiente, como fue el vertimiento de estas aguas residuales sin tratamiento generadas desde el camal municipal, como consecuencia de la actividad de faenamiento de estos animales de basto, como es el vacuno, bovino, porcino, durante su encargatura. Estas aguas residuales eran vertidas sin tratamiento previo al cuerpo natural de agua. Estas aguas residuales colapsaban porque no tenían una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto se ha evidenciado con esta presencia de aguas negras estancadas con olor fétido y colmatación de las pozas de secado de sedimentos, del secado del ganado que había sido beneficiado en esta zona. Estas aguas residuales, como hemos señalado, discurren por la parte posterior del camal hasta la laguna donde se vertían estas aguas residuales sin tratamiento, y este lugar era un afluente de la laguna de Cachibococha. Toda esta actividad, señor juez, era sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, con lo cual se ha originado que se afecte la calidad de las aguas por la descomposición de la materia orgánica y originando pues que se exponga así a la población ribereña al camal municipal. Los hechos precedentes que se señalan en esta acusación son los siguientes. El 20 de febrero del 2017, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como titular del camal municipal, otorga la administración del mismo al Consorcio de Industria de Carnes Conilcar Ucayali, mediante un contrato de administración temporal, con inversión privada del 001-2017, para que cumpla con realizar las actividades propias de faenamiento de ganado, vacuno y porcino, en la que estaba incluido el cuidado, tratamiento y conservación del agua. Es así que con fecha 5 de abril de 2017, la Asociación de Vendedores Mayoristas y Minoristas de Carnes Roja de Ucayali, en mérito a los actos de contaminación evidentes en dicho camal, luego de entregada la encargatura, interpone ante este despacho fiscal la denuncia penal en contra del Consorcio de Industria de Carnes Conilcar, que estaba representado por el ahora acusado Héctor Valer Pinto, y en contra de Antonio Marino Panduro, que era el alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Señalan ellos por el delito de contaminación ambiental, manifestando que ellos vienen siendo afectados por este camal municipal, el mismo que se encuentra ubicado en el kilómetro 12.5 de la carretera Federico Basadre, en el caserío 2 de Mayo, imputándoles realizar actividades inadecuadas en lo que respecta al transporte de ganado vacuno y porcino faenado, hecho realizado en el camal municipal de Pucallpa, y luego ser trasladado ese frigorífico al mercado minorista sin haber cumplido con la limpieza de las carcasas del ganado porcino contaminados con las propias heces del citado ganado. Los hechos concomitantes es que ante estos hechos denunciados y al advertirse posibles actos de contaminación en dicho camal municipal, se dispuso para el día 25 de abril del 2017 la constatación fiscal en el propio camal municipal de Pucallpa. En ella participaron
la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Región de Salud Ambiental de Ucayali, representada por la Unidad de Higiene de Alimentos, la Unidad de Zoonosis y la Policía Nacional especializada en materia ambiental. Se apreció en la misma el mal estado de todas las maquinarias y herramientas que se venían utilizando para el sacrificio de animales, existiendo deterioro y presencia de excremento y restos fecales en todo el recorrido. Así también se pudo apreciar que no funcionaba el pozo de residuos sólidos y líquidos. Había la presencia de pequeñas y irregulares zonas de almacenamiento de aguas en mal estado y con olor de putrefacción, verificándose finalmente que el sistema de tratamiento de aguas residuales había colapsado, lo cual originaba que estas aguas residuales que se generan en el camal, cuando está en funcionamiento, eran vertidas sin tratamiento alguno al cuerpo natural de aguas que discurre en la parte posterior del camal, afectando así la calidad de las aguas, que daría lugar a la emanación al ambiente de olores fétidos, nauseabundos por descomposición de la materia orgánica, situación que exponía la salud de los vecinos que habitan en los alrededores del camal municipal. Posteriormente, como consecuencia de esta constatación fiscal del 25 de abril de 2017, conjuntamente con las autoridades ambientales competentes del sector, como la Autoridad Nacional del Agua, emite el informe técnico 015-2017 ANA, el cual concluye que a la fecha el camal municipal no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua para poder vertir aguas residuales a la quebrada natural a la que he venido descargando sin tratamiento alguno, y que el camal municipal tiene el sistema de tratamiento de aguas residuales colapsado, el cual origina que las aguas residuales que se generan cuando está en funcionamiento sean vertidas sin tratamiento alguno al cuerpo natural de aguas que discurre por la parte inferior de dicho camal. Asimismo, como consecuencia de esta constatación fiscal, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental emite el informe 018-2017, en el cual describe lo apreciado en la captación en todos sus ambientes y describe que como condiciones de conservación, estas están deterioradas e insalubres y que existe evidente vulneración a las normas sanitarias vigentes, principalmente a la Ley de Inocuidad, Ley 1062 y su reglamento, especialmente el principio de alimentación saludable y segura para todos los ciudadanos. Los elementos de convicción que sustentan este requerimiento de acusación, voy a exponerlos brevemente, señor juez. En primer lugar, la denuncia de parte hecha por esta asociación de vendedores mayoristas y minoristas de carne roja de Ucayali, como lo hemos señalado, donde señalan el delito que ellos precisan que se ha cometido como el delito de contaminación y señalan ellos mismos quiénes serían los responsables de estos actos. Tenemos la autorización de temporal de funcionamiento del matadero del centro de Reining, cámara frigorífica, de fecha de vigencia del 17 de marzo del 2017. Tenemos el oficio múltiple 016-2017, emitido por el Gobierno Regional de Ucayali, la Dirección de Salud, donde nos cita a una reunión de coordinación a fin de poder dar solución a esta problemática que viene dándose en el camal camal municipal, como consecuencia de la insalubridad que presentaba este camal. Tenemos el informe técnico 015-2017 nuevamente del ANA, donde señala, pues, y se ratifica el que el sistema de tratamiento de este camal de aguas residuales está colapsado. También tenemos el informe 018-2017 del Gobierno Regional del área de la DESA, donde vuelve a señalar que las condiciones de conservación en este camal están deterioradas y son insalubres. Tenemos la propia el acta de constatación fiscal del 25 de abril de 2017, que lo hemos señalado previamente, donde se describe la visita realizada en dicho camal, cómo se ha encontrado dicho camal, cómo se ha constatado y la práctica de los informes técnicos que han hecho las autoridades ambientales presentes, que son los que llenan este vacío, esta ley en blanco, para poder orientar al Ministerio Público sobre cuáles son las infracciones que se han dado en esta visita fiscal en este camal municipal. Tenemos el informe 029 también de la DESA,
del área de zootecnia, el 17 de julio del 2017. En ella señala que los ambientes del Camal están paralizados y que con relación a la planta de tratamiento de aguas residuales del Camal a cargo de Coincar se encuentra colapsada. Hemos podido recibir la manifestación de Anselmo Sánchez Sánchez, quien señala que en marzo del 2017 Coincar asume el Camal municipal y que comenzó a trabajar desde esa fecha con la prestación de servicio de saneamiento sin haber levantado las observaciones, a pesar de habérseles entregado el Camal en situación crítica. Por el contrario, el consorcio no hizo nada para solucionar las observaciones que le había hecho SENASA. Y por el contrario, creó un ambiente contaminado, al no haber arreglado ellos los pozos de tratamiento para verter hasta los caños naturales por medio de aguas servidas. También tenemos el oficio 2789, por el cual la SUNAR informa los predios y bienes muebles a favor de los acusados Héctor Valer Pinto y Antonio Marino Panito. Esto siempre es importante para, en caso de su momento, el pago de reparación civil, poder valorar los bienes a cargo de los acusados. Perdón. Tenemos el acta fiscal del 5 de septiembre. Del 5 de septiembre de 2017, con presencia de la ingeniera Erika Paredes Mocoso, especialista en Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de ANA. Se pronuncia sobre la constatación realizada en el Camal Municipal de Pucallpa, donde se señala, pues, y se constata la presencia de distintos espacios físicos que se tratarían de focos contaminantes, pozos, charcos empozados de agua, montículo de tierra y lodo contaminados, por lo que se trasladó el personal de ANA Pucallpa a la parte posterior del enrejado del Camal, donde se encontró un caño de agua natural, a fin de verificar las condiciones en las que se encuentra, toda vez que las aguas empozadas discurren y se filtran a dicho caño de agua natural. Hemos obtenido también la declaración de Héctor Valer Pinto. Hemos obtenido el acta de inspección ocular de la Administración Local de Agua de Pucallpa, donde se señala, pues, la ubicación exacta del Camal, así como sus coordenadas, y donde se señala que la planta de tratamiento de aguas residuales industrial del Camal Municipal de Pucallpa está inoperativo, colapsado, en abandono, no cumpliendo la función para la que fue construido. Asimismo, se ubicó la quebrada sin nombre, la que discurre por la parte posterior del terreno, donde está el proyecto Camal Municipal, donde existe una tubería de PUC de aproximadamente 18 pulgadas de diámetro, por donde se vierten las aguas residuales industriales provenientes del Camal, ubicándose la tubería en la margen izquierda de la quebrada sin nombre. Asimismo, se constató que hace aperturado por la poza de almacenamiento de la planta de tratamiento en abandono del Camal Municipal un dren para drenar estas aguas provenientes del Camal a través de una tubería de 8 pulgadas de diámetro que desemboca en un canal de tierra tipo rectangular con una caja hidráulica de una base de 60 centímetros y una altura de 70 de tierra y una longitud de aproximadamente 162 metros, que desemboca en la quebrada sin nombre con las aguas residuales industriales provenientes del Camal Municipal sin tratamiento alguno. También tenemos el informe 052-2017, elaborado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, emitido por la Subgerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Coronel Portillo, ¿no? Donde se señala instalaciones del Camal Municipal se encuentran en presencia de restos fecales y que las aguas servidas se encuentran sin ningún tratamiento para ser vertidas al suelo. Y finalmente el informe técnico 075 del ANA, que se ha señalado, donde se señala pues de que, y concluye que el sistema de tratamiento de aguas residuales del Camal Municipal de Pucallpa se encuentra inoperativo, colapsado y en abandono. Finalmente, adjuntamos un panel fotográfico
de las constataciones realizadas a cabo en los días 25 de abril del 2017 y 5 de septiembre del 2017. Un minuto, por favor, señor juez. Disculpe. ¿Cuál es el grado de participación delictiva que se le atribuye a los imputados Héctor Varela Pinto? Esta fiscalía concluyó que Héctor Varela Pinto es autor del delito de contaminación del ambiente y su modalidad en el verbo rector vertimientos, concordante con el delito de responsabilidad de representantes legales de las personas jurídicas. Toda vez que su calidad de gerente general del Consorcio de Industrias Carnes Coincar desde el 20 de febrero de 2017, en que suscribió el contrato de administración temporal del Camal Municipal con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tenía pleno conocimiento de la actividad de riesgo al ambiente que asumía. Sin embargo, omitió tomar medidas para evitar daños al ambiente y su posición de garante, causando perjuicio, alteración y daño grave al ambiente y sus componentes con el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento generadas en el Camal, como consecuencia de la actividad de faenamiento de animales de basto durante su encargatura. Aguas residuales que eran vertidas sin tratamiento previo al cuerpo natural de agua. Aguas residuales que corren por la parte posterior del Camal con coordenadas TAM este 539078, norte 907283, hasta la laguna de reunión de dichas aguas residuales naturales de la quebrada afluente de la laguna de Cachibococha, que provienen del Camal sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, afectando la calidad de las aguas por la decomposición de la materia orgánica, exponiendo a la población que habitan a los alrededores del Camal municipal. Consecuentemente, el imputado debe ser juzgado en calidad de autor. Por relación a Antonio Marino Panduro, asimismo, durante esta investigación preparatoria se ha concluido que Antonio Marino Panduro es autor del delito de contaminación en su modalidad de contaminación de su ambiente en su verbo rector vertimientos, concordante con el delito de responsabilidad prudente legal de las personas jurídicas, toda vez que su calidad de alcalde provincial de Coronel Portillo emitió tomar medidas para evitar daños al medio ambiente y su posición de garante, lo cual originó que la empresa contratada, OINCAR, causara perjuicio, alteración y daño al ambiente y sus componentes mediante el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento generadas en el Camal, como consecuencia de la actividad de faenamiento de animales de basto durante su encargatura. Estas aguas residuales ya sin tratamiento previo al cuerpo de agua natural. Estas aguas residuales que discurren por la parte posterior del Camal con coordenadas este 539232, norte 9072916. Señor fiscal, no se le escucha muy bien, se le escucha poco Al evidenciarse despacio. presencia de aguas negras estancadas, de olor fétido y colmatación de la Fiscalía, a ver un momento, a ver si se acerca un poco más a su micrófono aguas o... residuales que discurren por la parte posterior del Camal hasta la laguna de la reunión de dichas aguas residuales que provienen del Camal sin contar con la autorización del ANA, afectando la calidad de las aguas por la decomposición de la materia orgánica, exponiendo a la población que habitan a los alrededores del Camal municipal, por lo que el imputado debe ser juzgado en calidad de autor. No existen secundarias modificatorias de responsabilidad. Esta conducta, señor juez, el delito de contaminación al ambiente, imputado Héctor Valer Pinto y Antonio Mariano Panduro, se encuentra tipificado en el artículo 304 del Código Penal. Y con relación al delito de responsabilidad representante legal de las personas jurídicas, se encuentra sancionado y previsto en el artículo 314A del Código Penal. Que con relación a la pena, a efecto de identificar la pena concreta dentro del espacio y límites prefijados por la
Pena básica: debe tomarse en cuenta las circunstancias legalmente relevantes que constituyen el tipo penal. La pena imponerse a los imputados tratándose de la comisión del delito de contaminación del ambiente y el delito de responsabilidad penal legal de las personas jurídicas. Se tiene la presencia de un curso ideal de delitos, por lo tanto deberá graduarse la pena por el delito más gravoso, siendo en el presente caso el delito de contaminación del ambiente, cuya pena es no menor de 4 años ni mayor de 6 años, como 100 a 600 días multa. Se advierte que se presenta para los imputados Héctor Valet Pinto y Antonio Marino Panduro, que no tienen atenuantes ni agravantes, motivos por los cuales la pena se determinó dentro del tercio inferior. Por lo que, ante lo antes señalado, solicitamos que Héctor Valet Pinto se le imponga 4 años de pena privativa de libertad suspendida de su ejecución por el periodo de 2 años y 100 días multa, y Antonio Marino Panduro 4 años de pena privativa de libertad suspendida de su ejecución por el periodo de 2 años y 100 días multa. Y con respecto al pago de reparación civil, habiéndose constituido un autor civil la Procuraduría del Estado, corresponde a él emitir pronunciamiento. Los medios de prueba que vamos a sustentar en la siguiente etapa procesal, estamos ofreciendo 3 testimoniales, señor juez. Hasta ahí, Fiscalía, Sí. vamos a conceder el uso de la palabra a la Procuraduría Pública para formular su petición civil. Gracias, señor magistrado. Al amparo de lo expuesto en el artículo 1198 y siguiente del Código Procesal Penal, cumplo con sustentar nuestra pretensión civil, la cual, de conformidad con el artículo 93 del Código Penal, comprende la restitución del bien o el pago de su valor, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Conforme los ha señalado el representante del Ministerio Público con relación a la imputación y a los hechos acontecidos, debemos señalar que advierte que los acusados Héctor Valer Pinto, en su condición de gerente general del Consorcio Industrial de Carnes Coincar, y Antonio Marino Panduro, en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, resulta ser autores del delito de contaminación del ambiente por omisión dolosa tipificado en el artículo 304 del Código Penal en agravio del Estado, en este caso Ministerio del Ambiente. Como consecuencia de la actividad del camal municipal que se encuentra ubicado en el kilómetro 12.5 de la carretera Federico Basario, margen derecho interior 2.5 kilómetros en el caserío 2 de Mayo del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, se les imputa el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo al cuerpo natural de aguas que discurre hacia la parte posterior del camal. De acuerdo a la constatación fiscal de fecha 25 de abril del año 2017, en el camal municipal se apreció en mal estado de todas las maquinarias y herramientas que se venían utilizando para el sacrificio de animales, existiendo deterioro y presencia de excrementos y restos fecales de todo el recorrido. Mediante el informe técnico número 015-2017-ANA del 3 de mayo del año 2017, el ANA señala que el camal municipal no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional de Agua para verter aguas residuales a la quebrada natural a la que ha venido descargando sin tratamiento de las aguas residuales provenientes del mencionado camal. Asimismo, establece responsabilidad en Coincar por ser administrador del camal municipal al haber establecido la disposición final de las aguas residuales que se generaban producto de la actividad del saneamiento de animales de basto durante su administración. El informe número 029-Coreu-DRSU de fecha 17 de julio del año 2017, emitido por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental del Gobierno Regional de Ucayali, en mérito a la constatación fiscal de fecha 25 de abril del año 2017, concluye que la planta de tratamiento de aguas residuales del camal, a cargo de Coincar, se encuentra colapsada y no cumple la función para la cual fue construida. El desplazamiento de las aguas despiden olor fétido en sus alrededores debido a la obstrucción de la cañería de la conducción de las aguas servidas y que el punto de rebose
de las aguas servidas que generan el camal es un pozo de afluentes de residuos que afecta la calidad de las aguas de la quebrada sin nombre adyacente al lado izquierdo de dicho pozo, el mismo que recepciona dichas aguas residuales vertidas. Sobre la reparación civil debemos de señalar que, además de la posibilidad de imponer penas, medidas de seguridad o consecuencias accesorias, la comisión de un hecho delictivo puede dar lugar a la declaración de responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. Conforme se señala en el acuerdo plenario número 06-2006/CJ-116, la pena como la reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y está regulada por el artículo 93 del Código Penal, comparten un mismo presupuesto, la realización de un acto ilícito. En consecuencia, la responsabilidad civil derivada del delito ha de comprender la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales. En consecuencia, lo más importante de la responsabilidad civil es el daño. En este sentido, el artículo 142.2 de la Ley General del Ambiente, la ley número 28611, denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y o alguno de sus componentes que pueden ser causados contraviniendo una disposición jurídica y que genera efectos negativos actuales o potenciales. Teniendo en consideración, señor magistrado, que para sustentar nuestra protección civil debemos remitirnos a los elementos de la responsabilidad civil de conformidad a lo establecido en los artículos 1969, 1970 y 1985 del Código Civil. De la misma manera, la canción civil número 3460-2015, Lima Norte, con relación al hecho ilícito. La reparación civil derivada del delito se trata de un supuesto de antijuricidad típica, pues la conducta causante del daño ha sido previsto ex ante como delito penal. Los acusados han permitido el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo al cuerpo natural de agua que discurre hacia la parte posterior del camal. Con relación al daño causado, este elemento sirve para definir la finalidad de la responsabilidad civil, la cual es reparar el daño causado. En virtud de este elemento, no basta con que exista una conducta antijurídica, es necesario además que ésta haya causado daño. La responsabilidad civil que debe asumir el señor Héctor Valer Pinto en su condición de gerente general del Consorcio Industrial de Carnes Coincar y Antonio Marino Panduro en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, deriva del hecho de haberse acreditado daño patrimonial ambiental al Estado como titular del bien jurídico o medio ambiente, causados por las actividades realizadas de vertimiento de aguas residuales sin autorización proveniente de las actividades del camal municipal. El daño ambiental ocasionado al Estado, para el presente caso, consideramos en la suma de 20.000 soles, derivado de la conducta antijurídica de los acusados por incumplimiento de la normatividad ambiental. El daño ocasionado consiste en un atentado contra el equilibrio de los procesos ecológicos. Los acusados han permitido la contaminación del cuerpo de agua, quebrada sin nombre y la generación de malos olores. Con relación a la relación de causalidad, se define como el nexo o vínculo existente entre la acción y el resultado, en virtud del cual el resultado adquiere la calidad de efecto de la acción, a la vez que la acción adquiere la calidad de causa del resultado, estableciéndose entre ambos una relación de causa-efecto. Los acusados, con la disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno, contaminan los cuerpos de agua natural. A su vez, por la infiltración en el subsuelo, contaminan las aguas subterráneas, por lo que se convierten en focos infecciosos para la salud de las poblaciones, así como para la flora y fauna del lugar. Con relación al factor de atribución, para imponer reparación civil a los responsables directos del hecho, se requiere de la presencia del dolo culpa en sus conductas, el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo, cuerpo natural de aguas que discurre hacia la parte posterior del camal,
contravienen con las políticas ambientales para el adecuado desarrollo de la actividad. Asimismo, el Camal Municipal no contaba con autorización de la Autoridad Nacional del Agua para verter aguas residuales a la quebrada natural a la que ha venido descargando sin tratamiento las aguas residuales provenientes del mencionado Camal. En consecuencia, señor magistrado, por el presente caso, la defensa del Estado está solicitando la suma de 20.000 soles. En este caso, debemos indicar que es por daño extrapatrimonial. El magistrado, de conformidad al acuerdo plenario número 06-2006, que expone que los daños no patrimoniales circunscrita a la lesión de los derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, se afectan bienes inmateriales del perjudicado que no tienen reflejo patrimonial alguno. El Estado es una persona jurídica de derecho público, como lo ha venido reconociendo el Tribunal Constitucional, y por tanto posible de ser lesionado de forma no patrimonial debido a la lesión a los legítimos intereses existenciales del Estado, desde la óptica de sus competencias y atribuciones. En consecuencia, se está solicitando daño extrapatrimonial en su tipo contra la persona. Eso sería todo por parte de la defensa del Estado. Bien, se tiene por formulada la pretensión penal y civil y se concede la palabra a la defensa técnica de Héctor Valer Pinto, si tiene observaciones formales. Señor magistrado, buenas tardes nuevamente. Señor magistrado, esta defensa ha escuchado atentamente lo señalado por el representante del Ministerio Público y también por el señor procurador. Y debemos iniciar señalando lo siguiente. Las imputaciones genéricas, señor magistrado, o imprecisas, vulneran el derecho de defensa. El fiscal no puede realizar afirmaciones vagas. Está obligado a especificar cuándo, dónde, fecha y lugar, qué ocurrió. Me estoy refiriendo, todos en esta ilustre sala sabemos que me estoy refiriendo al recurso de nulidad 956 del año 2011. Entonces, señor magistrado, como defensa técnica he iniciado señalando, evocando esta resolución de nulidad, porque lo que nos ha contado la Fiscalía es simplemente una generalidad. Ha evocado una resolución administrativa del año 2014 para imputarle a mi patrocinado en el año 2017 el tipo penal del artículo que señala realizar descargas o vertimentos. O sea, la Fiscalía nos dice, en el año 2014 hubo una resolución 319-2014 expedida por el ANA, ¿no es cierto? Y esa es la fuente, esa es la base para que yo en el año 2017 le impute al señor Héctor Valer Pinto como representante de COINCAR este tipo penal. Señor magistrado, esta defensa postula como mecanismo principal una cuestión previa que en su oportunidad se ha presentado dentro del plazo por omisión al requisito de procedibilidad del tipo de delito que se le está imputando a mi patrocinado Héctor Valer Pinto, y de manera alternativa y subsidiaria solicitamos el sobreseimiento por atipicidad absoluta e insuficiente probatoria, que se concatena perfectamente con la excepción de procedencia de acción que también hemos presentado oportunamente. Señor magistrado. A ver, una cuestión de orden. El cuestionamiento sustancial lo vamos a ver luego de resolver las cuestiones formales. Correcto. La pregunta concreta era, ¿tiene observaciones formales según los requisitos que establece el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal? Señor magistrado, yo no tengo ninguna cuestión en cuanto a ello. Y yo, como defensa técnica, quería entrar de frente a la situación de la cuestión previa que he presentado, porque se concatena perfectamente con lo que he señalado al inicio de mi disertación.
Ya, pero ese es un mecanismo independiente de las cuestiones formales, que lo vamos a ver con posterioridad. En todo caso, no tiene observaciones formales. No, La defensa técnica de Antonio Marino Panduro. Gracias, señor magistrado. Sí, señor magistrado, conforme a lo ya expresado por su despacho, en su oportunidad nosotros no presentamos observaciones formales, solamente observamos las observaciones sustanciales, pero a la luz de la evidencia notoria en esta audiencia, señor magistrado, solicitaría que esas observaciones formales que voy a precisar sean acogidas de oficio por vuestro despacho, sabiendo que usted es un juez garantista y conocedor del derecho y como tal ha aplicado en diferentes pronunciamientos las garantías procesales a los investigados. El artículo 349, señor magistrado, con el permiso que su despacho merece, sabiendo que usted conoce a la perfección, en su numeral 1, en Inciso B, señala relación clara y precisa que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Esto es muy importante, señor magistrado, porque a partir de esta narración de hechos en la que se permite la diferenciación de pautas que ordenan una cronología de la imputación, permiten a las defensas técnicas saber qué se nos imputa, bajo qué formas y cuál es el razonamiento o fundamento fáctico que ello conlleva. A mi patrocinado se le está imputando, señor magistrado, en primer orden, no, los delitos por omisión o por comisión. Y esto específicamente tiene que versa sobre, bajo la condición de funcionario público de mi patrocinado, haber omitido algún aspecto de su función dentro del ejercicio del mismo que conlleve a una afectación pública. Si usted puede advertir, señor magistrado, de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, y asimismo del hecho o de la imputación concreta que se realiza, no se advierte dicho articulado, solamente se señala de manera general. Primer punto. Segundo, señor, nos hablan, bajo ese término, haber omitido pronunciamientos como de SENASA, como usted lo acaba de escuchar, el Ministerio Público señala, no han acogido las observaciones de SENASA. Pero esas observaciones de SENASA tampoco se describen en los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ni menos aún están desarrollados en los elementos probatorios. Entonces, a nuestra luz, como ya lo ha indicado pues mi colega que me antecedió, estamos frente a una imputación vaga, porque si hablan de recomendaciones de SENASA, debieron haber estado desarrollados materialmente en el escrito de acusación y también probatoriamente en el mismo. Es decir, algún informe de SENASA, algún informe que acredite que el camal municipal estaba afectando pues el medio ambiente. Obviamente tomando en cuenta el principio de temporalidad en la que mi patrocinado ha sido funcionario público. Y este hecho no se desarrolla como tal. Por tanto, consideramos que existe pues una relación imprecisa, vaga y confusa de los hechos, que nos permite o que no va a permitir a la defensa técnica desarrollar pues una observación sustancial. Note usted, señor magistrado, que es importante analizar las circunstancias de cómo ha conllevado la materialización de esta audiencia. Y esta audiencia, señor magistrado, se materializa justamente por la petición de nulidad del colega que me antecedió, que fue amparada y que declaró nulo todo el procedimiento. Esto tiene una primera acusación en donde los hechos son totalmente diferentes a los expuestos acá y que tampoco están vinculados a los expuestos en la formalización de la investigación preparatoria. Porque usted puede ver los primeros hechos en la que narra el Ministerio Público la imputación contra Antonio Marino Panduro, datan, y como usted lo va a poder ver en la formalización, desde el año 2014, cuando Antonio Marino Panduro no era alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Sí. Cuestiones de fondo. Claro, doctor, voy a ser preciso para este tema. Entonces, en ese sentido, doctor, estaríamos frente a una acusación sorpresiva, porque se han modificado los hechos. Se han modificado los hechos conforme a la formalización de la investigación preparatoria.
Y esto no está permitido en nuestra legislación, porque justamente la formalización de la investigación preparatoria es la que rige el principio acusatorio, es donde va a probar la teoría del caso. Pues, de acuerdo a los hechos, estos solamente nacen desde el 20 de febrero del año 2017, en esta nueva acusación. Y en la anterior acusación y en la formalización, los hechos nacen desde febrero, si no me equivoco, del año 2014. Entonces, ese paso del tiempo, ¿cómo quedó? ¿Por qué ha hecho que el Ministerio Público elimine esos hechos y ahora nos presente un nuevo hecho que representa a partir del 20 de febrero del año 2017, en donde no se advierte ningún pronunciamiento de SENASA? Por tanto, señor magistrado, solicitaría pues que se ampare este pedido respecto a la imputación concreta, respecto al hecho, también de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y se solicite al Ministerio Público pues una aclaración respecto al mismo. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, trasladado al Ministerio Público. Hemos cumplido, señor juez, con... A ver, acérquese un poco más al micrófono, no se le escucha muy bien. Sí, señor juez, hemos cumplido, he escuchado las observaciones planteadas por la defensa técnica en lo que es el aspecto formal. Señor magistrado, no se escucha, disculpe. Sí, acérquese un poco más, señor fiscal, a su micrófono. ¿Ahí se escucha? Correcto, ahí sí. Ya, disculpe, más bien, disculpe por la... bueno, efectivamente se ha escuchado lo declarado por la defensa técnica de ambos imputados, y el Ministerio Público ha cumplido con reformular, señor juez, este requerimiento de acusación que ha sido observado en una primera etapa también, y hemos cumplido con todos los lineamientos que señala el artículo 349 de nuestro ordenamiento procesal penal. Los hechos desde el momento de la formalización de la investigación preparatoria no han cambiado. La imputación es una, el delito de contaminación. Los imputados son los dos, son los mismos, y los que se le atribuye a ambos es la misma figura, la comisión por omisión, porque ambos no cumplieron con sus obligaciones, teniendo la posición de garante. Estamos fundamentando la participación. He escuchado una de la defensa técnica, no se señala ni el día, no, hemos precisado justamente en el poco periodo que han estado cada uno de ellos a cargo del camal municipal, la omisión que han tenido en su conducta. Y hemos citado dentro de las responsabilidades que tiene cada uno, hemos citado las responsabilidades que tiene el alcalde municipal, pues si no tiene responsabilidades un alcalde en el manejo y director de una municipalidad provincial, lo estamos precisando acá. Estamos tratando de que encaje la conducta dentro del delito cometido y dentro de las responsabilidades. Por ejemplo, uno de ellos estamos señalando por qué no atendió los pedidos que formularon las organizaciones vecinales. La denuncia no ha nacido de oficio, la denuncia ha hecho por la asociación de ganaderos de la propia institución del Camal, quienes han acudido hasta el Estado, viendo pues esta incapacidad de estos públicos de resolver la problemática. Es el alimento para los ciudadanos. Entonces no lo realizó, y muchos otros hemos podido con dar cuenta hemos señalado las fechas, los tiempos, los momentos. Escuchado la defensa que no señalamos en qué momento omitieron, en qué momento no dejaron de hacer, qué no dejaron de hacer, pues estamos señalando incluso los articulados. El debate de esto ya es en otra instancia procesal. Estamos cumpliendo con señalar tiempo, espacio, delito y en qué han omitido cada uno de ellos, ¿no? Estamos señalando los precedentes también, ¿no? Como lo digo, no nació de una denuncia de oficio. Esto es la propia Asociación de Vendedores Mayoritarios y Minoritarios de Carne Roja de Ucayali quien impulsó esto, quienes acudieron a efecto de que se haga justicia ante una evidente ilegalidad que se cometía y la puesta en peligro de los actos no solamente contaminantes, sino contra la salud pública, que no se está tratando acá, pero sí afectan la calidad de aguas, que sí afectan al medio ambiente, porque esa zona se ha verificado y se ha señalado en la diligencia de constatación, y que estamos citando también cuándo se hizo la constatación,
No se ha salido de las fechas, no se ha variado lo que estaba en la apertura de investigación preparatoria. Estamos Ya, señalando los hechos. el Eso es señor todo. fiscal. Bien, entonces, conforme señala la norma procesal penal, corresponde a la judicatura ejercer un control formal de la acusación para luego entrar a revisar o a realizar el control sustancial, en donde están las excepciones y los pedidos de sobreseimiento. Y en este caso, si bien es cierto, las defensas no han formulado observaciones formales, sin embargo, la judicatura, ejerciendo control de oficio, conforme lo señala la reiterada jurisprudencia nacional que es vinculante, va a realizar algunas observaciones que son de obligatorio cumplimiento, ejercerlas y cumplirse por parte del Ministerio Público. Entonces, esto en función a lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso de nulidad 956-2011, que constituye jurisprudencia vinculante, básicamente ha desarrollado en el apartado 4, que es vinculante, que la imputación debe suponer la atribución de un hecho punible fundado en el factum correspondiente, así como en la ley, y sostenido en la prueba, que estos presupuestos deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional, que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal y que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicio razonable. Esto en atención que este proceso ya ha sido declarado nulo por parte de otro órgano jurisdiccional que también emitió otro juez en auto de funcionamiento que no se cumplía con las formalidades exigidas. Entonces, así también debemos tener en cuenta lo señalado en la sentencia de casación 247-2018, ANCAS, que en el cuarto fundamento de derecho, última parte, básicamente establece que el órgano jurisdiccional no puede ser ajeno y está en la obligación de advertir los defectos y exigir su subsanación. Es de tener presente que todo presupuesto, impedimento procesal es controlable de oficio. En esa misma línea, la Corte Suprema, en la casación 760-2016, que también constituye doctrina jurisprudencial vinculante, ha señalado en el fundamento 16 que en el fundamento 16 que los jueces deben fundamentar suficientemente sus decisiones y de igual forma los representantes del Ministerio Público, teniendo en cuenta que en el nuevo sistema procesal no debe ser permisible que las acusaciones sean incompletas, enrevesadas, ilógicas o contradictorias, sino que deben satisfacer un mínimo estándar de suficiencia que permita a la defensa preparar su teoría del caso en el juicio. Entonces, así, sucesivamente, existen diversas jurisprudencias de orden vinculante que debe ser acatada por los jueces a nivel nacional. Entonces, en esa línea, ¿qué se observa en el requerimiento acusatorio? Primero, se está atribuyendo el delito del 304 del Código Penal referido a la contaminación ambiental. Entonces, este delito tiene tres elementos objetivos del tipo que deben describirse en forma clara y precisa en el hecho justiciable. Entonces, el hecho justiciable ya lo ha desarrollado también el Tribunal Constitucional en la sentencia 762-2020, PATC, del 26 de octubre de 2020, fundamento 7, en donde se dice pues, que el hecho justiciable debe ser narrado de forma clara y precisa, conforme lo señala el artículo 349, numeral 1, literal B. Entonces, esta redacción que tiene que estar clara y precisa debe ir en consonancia con los elementos objetivos del tipo penal por el cual se está acusando. Entonces,
de esa manera es que en la relación clara y precisa del hecho, no se cumple con esta exigencia normativa. ¿Y esto cuándo? El artículo 304 establece 3 elementos objetivos que no se desarrollan en el presente caso desde la descripción del hecho. Primero, la acción contaminante no se define en qué consiste, si se ha realizado, o sea, se ha provocado, o qué cosa concretamente ha realizado cada uno de los acusados. Entonces, desde la perspectiva de la acción contaminante. Entonces, acá se está postulando la figura de la acción por omisión. Entonces, mínimamente tiene que decirse que el acusado tal, Héctor Valer Pinto, y el otro acusado, Antonio María Panduro, qué conducta han omitido cumplir. Entonces, pero desde la perspectiva de la normatividad. El artículo 304 establece expresamente lo siguiente. Dice, el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones u otros. Entonces, la norma exige que se identifique claramente qué ley o qué reglamento o qué límite máximo permisible se ha omitido o se ha incumplido. Entonces, esa es una primera condición, que en el presente caso no se desarrolla, se hace en forma vaga, se hace en forma genérica una imputación contra estas dos personas. Entonces, lo correcto es que se diga, si ha infringido la ley, por decirlo así, existen diversas normas que regulan el tema de la contaminación del agua. Entonces, está la ley de recursos hídricos, está la ley general de ambiental, está los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles que están regulados por el Decreto Supremo 04/2017 MINAM, está el Decreto Supremos sectoriales que establece los límites máximos permisibles en aguas residuales. Entonces, esto también está en el Reglamento de Calidad del Agua. Entonces, esto tiene que decirlo el Ministerio Público. Tiene que decirse qué ley, qué reglamento o qué límite máximo permisible se ha infringido, ya sea por acción o por emisión impropia, como lo está postulando el Ministerio Público. Entonces, pero en este caso, en el hecho justiciable, no se describe ninguna ley, reglamento o límite máximo permisible que se está infringiendo. Como repito, ya sea por acción o por omisión impropia. Entonces, la segunda o la tercera exigencia es que también se diga que cada acusado qué cosa ha hecho o qué cosa ha ocasionado por su conducta omisiva que se está postulando en el presente caso. Es decir, si ha habido un resultado de contaminación o se ha incrementado un peligro. Entonces, por eso es que la norma indica que se cause o se pueda causar un perjuicio o alteración. Entonces, estos componentes del tipo tienen que estar debidamente narrados en el hecho para que esté completa la imputación formulada a cada uno de los acusados. Porque cuando se va a pasar a revisar o se va a hacer el control sustancial, si es que esto no está completo, en definitiva, tendrá que declararse fundado las excepciones que puedan formular las defensas técnicas por atipicidad u otro mecanismo procesal. ¿Pero por qué? Porque justamente el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de precisar en forma clara y precisa el hecho, que de pronto debe estar ahí en los elementos de convicción, pero hay que construir un hecho claro y preciso. Así lo exige la norma y así lo exige la jurisprudencia nacional que es vinculante. Entonces, esa es una primera observación. Lo segundo es que teniendo en cuenta que son dos acusados en el presente caso, en los elementos de convicción, el Código Procesal Penal exige que
los elementos de comisión no solamente estén enumerados, sino que deben estar debidamente fundamentados. Por eso que el 349 establece que la acusación será debidamente motivada. Entonces, cuando nos referimos a elementos de comisión, el Ministerio Público tiene el deber, como titular del ejercicio de la acción penal, y perseguir los delitos en forma objetiva, de asignarle un peso o un valor probatorio a los elementos de comisión. ¿Esto con qué objeto? Con la finalidad de que la judicatura y la defensa puedan verificar pues, que el fiscal a tal elemento de comisión le asigna tal peso o valor probatorio. ¿Qué es lo que busca demostrar o evidenciar en este caso? Entonces, si está buscando con tal o cual elemento de comisión demostrar la configuración del delito de contaminación ambiental, o está buscando la vinculación con el acusado. Entonces, acá se ha hecho una enumeración de los elementos de comisión, pero no se hace la descripción de qué elementos de comisión nos sirven para evidenciar el delito y cuáles para vincular a cada uno de los acusados. Entonces, esto también debe separarse y especificarse. Son dos acusados, no olviden. La tercera observación que realiza la judicatura es que cuando hablamos de responsabilidad de los representantes legales, conforme al artículo 314 A, Código Penal, establece los representantes legales de las personas jurídicas, dentro de cuya actividad se cometen los delitos, responden penalmente. Entonces, esto también ya la Corte Suprema se ha pronunciado que debe fundamentarse en función a la responsabilidad basada en el deber y su posición de garante, y que el hecho de ser representante de una empresa o una institución, por el solo hecho de serlo, no genera automáticamente una responsabilidad penal, sino que tiene que identificarse si esta persona tenía justamente la función o el deber de cumplir con tal o cual deber. Entonces, y esto debe estar claramente establecido en la acusación a efectos de tomar decisiones adecuadas y correctas al momento que pasamos al control sustancial, o en su defecto al momento de enjuiciar válidamente a una persona y pasar válidamente a un juicio oral. Entonces, esto también tiene que aclararse o fundamentarse la función omisiva que habría tenido cada acusado en este caso, y no solamente invocar el artículo 314A o el artículo 23 y 27 del Código Penal, sino que tiene que motivarse. Ahora, una cuarta observación que se realiza es justamente en relación a la determinación de la pena. Ya la Corte Suprema, en el acuerdo plenario 1/2023, ha establecido pautas, directrices para la determinación judicial de la pena, y que esto debe ser observado por los representantes del Ministerio Público. ¿Y esto cuándo? Cuando se postula una figura la figura de comisión impropia que establece el artículo 13 del Código Penal, entonces existe una reducción de 1/3 de la pena, que en este caso no se ha observado por parte del Ministerio Público, puesto que se solicita la pena mínima que establece el artículo 304, sin tenerse en cuenta esa reducción por omisión impropia, que es lo que está postulando. Entonces, eso también tiene que fundamentarse y hacerse la reducción debidamente fundamental. Entonces, estas observaciones son las que realiza la judicatura al requerimiento acusatorio, ejerciendo control de oficio. Señor fiscal, al respecto. Sí, señor juez, hemos escuchado las observaciones que ha hecho su despacho, y el Ministerio Público está llano a subsanar lo observado por usted. Procuraduría. Sin observación, doctor. Bien. A ver, de otro lado, entonces corresponde efectuar la devolución del requerimiento acusatorio.
De otro lado, en relación a la pretensión civil, también he escuchado que la Procuraduría confunde términos como daño extrapatrimonial. No existe daño extrapatrimonial, existe la responsabilidad civil de carácter patrimonial y extrapatrimonial. Entonces, los daños son diferentes. El daño, existe el daño producido por el lucro cesante, por el daño emergente, por el daño a la persona. Entonces, acá corresponde que Procuraduría haga una precisión en cuanto a, primero, a los elementos de la responsabilidad civil. Y estos son, según la legislación peruana, el Código Penal, establece en el artículo 94, 93. La reparación comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor. Y lo segundo es la indemnización de los daños y perjuicios. Entonces, si se postula la indemnización por daños y perjuicios, se tiene que aplicar supletoriamente el Código Civil, porque el Código Penal nos remite expresamente en el artículo 101 que dice aplicación suplementaria del Código Civil. La reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Entonces, el Código Civil, para reclamar una pretensión indemnizatoria, exige que tiene que cumplirse con diversos elementos. Uno de ellos es la antijuricidad. Entonces, en la pretensión civil no se ha fundamentado la acción o omisión que ha realizado cada acusado. Se sigue la misma línea del Ministerio Público, la omisión impropia, pero no se identifica qué norma, reglamento o estándar ambiental ha incumplido cada uno de los acusados para efectos de que se pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, esto justamente es la que debe identificarse en la pretensión civil, es que la conducta que ha contravenido justamente el ordenamiento jurídico en las normas que he mencionado, que no se dice. Ahora, el daño causado es otro elemento que tiene que especificarse concretamente. Si es daño emergente, lucro cesante, daño moral. He escuchado que ha dicho daño contra la persona. Entonces, ¿contra la persona quién? El Estado. Entonces, eso tiene que fundamentarse. No basta decirlo contra la persona. Entonces, debemos presumir que es el Estado. Pero, ¿de qué forma se ha generado ese perjuicio al Estado? Y bueno, la relación de causalidad también tiene que ser independiente, tiene que decirse que la conducta desplegada por el acusado tal ha generado justamente ese daño que estoy postulando. Entonces, que no se dice. Entonces, tiene que especificarse, no solamente narrarse o describirse el artículo o describir el concepto de relación de causalidad, sino que debe fundamentarse que la conducta desplegada de fulana de tal en el hecho concreto tal, que se ha materializado de tal o cual forma, ha generado el perjuicio al Estado, entendido como el daño emergente, el lucro cesante, daño moral, etcétera. Pero eso tiene que fundamentarse. Y finalmente, el factor de atribución no es que solamente puede ser el dolo culpa. Entonces, acá existe una incongruencia con la pretensión del Ministerio Público, porque si el fiscal dice, acuso por omisión impropia, entonces, si es omisión impropia, no ha tenido el dolo para cometer el ilícito penal, porque justamente es una conducta omisiva. Entonces, y por eso que el acuerdo plenario que he mencionado hace una reducción de 1/3 de la pena, porque la conducta no es dolosa, no es omisiva, por incumplimiento de deberes. Entonces, como la pretensión civil eh, asigna como factor de atribución el dolo. Entonces, en todo caso, tendría que fundamentarse por qué el dolo y por qué no la culpa. Si es culpa, tiene que desarrollarse el tipo de culpa. Culpa inexcusable, negligencia, etc.
Entonces, pero eso también tiene que estar fundamentado para pasar a la siguiente fase de control sustancial. Entonces, en virtud de ello, se emite la resolución número 24, de fecha 19 de mayo de 2026, autovistos suyos y considerando primero, el artículo 352, numeral 2 del Código Procesal Penal, establece que existen defectos en el requerimiento acusatorio, se deberá devolver al Ministerio Público a efectos de subsanar los mismos. Y dice la norma, dispondrá la devolución de la acusación y suspende la audiencia por 5 días para que se corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. Considerando dos, en el presente caso se han realizado observaciones formales a requerimiento acusatorio que se han desarrollado durante la audiencia, sin oposición del Ministerio Público y demás partes procesales. De igual forma, se ha observado la pretensión civil que deberá subsanarse conforme a las observaciones efectuadas de oficio, ejerciendo control durante la audiencia. Por tales consideraciones, resuelvo 1. Devolver el requerimiento fiscal acusatorio al Ministerio Público a fin de reformular conforme a las observaciones formuladas por la Judicatura bajo responsabilidad funcional dentro del plazo de 5 días hábiles. 2. Disponer que la Procuraduría Pública fundamente adecuadamente su pretensión civil conforme a las observaciones efectuadas por la Judicatura. 3. Programar la continuación de audiencias de control de acusación para el día 26 de mayo a horas 2 de la tarde. Repito, 26 de mayo a horas 2 de la tarde. Quedando notificados en este acto con los apercibimientos legales del artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Alguna observación, Fiscalía? ¿Me podría señalar cuántos días nos ha otorgado el Ministerio Público, por favor, días? 5 días a Procuraduría y Fiscalía. ¿Quinto? No, 8. Tiene que ser entre... Ya, entonces, cambiando la fecha, se va a programar para el día 27, ¿no? 28 de mayo, 4 p.m. 28 de mayo, 4 p.m. Repito, 28 de mayo, 4 p.m. Doctor, si me permite, por favor. ¿Sí? Doctor, ¿no se nos va a correr traslado a los abogados también por el plazo de 5 días? No, Sí, claro. tratando una audiencia continuada y son observaciones formales que ha realizado la Judicatura. El día que presenten los respectivos escritos, Fiscalía y Procuraduría, se le va a notificar para que se pueda debatir en la audiencia continuada que se ha programado. Es el trámite que establece el artículo 352 del Código Procesal Penal. No Claro, se habilita nuevos plazos. entiendo, doctor. Conforme. Bien, la defensa técnica de Héctor Valer Pinto. Sí, doctor. Teniendo en consideración que en base al marco normativo que ha señalado le está otorgando 5 días a ambas instituciones, entiendo yo de que esta subsanación que van a hacer ambos, tal vez se demoren los 5 días exactos. Vamos a tener las defensas técnicas, prácticamente no vamos a tener, o lo vamos a tener horas previas para el nuevo debate. Considerando ello, le solicitaría si esto podría ser al menos en 10 días, para poder No, nosotros también tener el tiempo completo. con eso transgredimos el debido proceso. El debido proceso que establece el artículo 352 es: si existen defectos formales, se devuelve el requerimiento acusatorio, se reanuda en 5 días. Entonces, estamos aplicando la regla que no se puede pasar una audiencia entre sesión y sesión mayor a 8 días. Entonces, eso es lo que... Las observaciones se han hecho de oficio, no se han hecho de defensa. Siendo así, conforme, doctor, lo debatimos entonces ya el día que nos notifique. Correcto. ¿Procuraduría alguna observación? Ninguna, doctor. Bien, siendo 4:23, cerramos el registro de audio y damos por finalizada la audiencia. Buenas tardes, hasta luego.